Buenos días. Para continuar con el estudio de la función de Green, vamos a volver brevemente a la función delta de Dirac. En este caso vamos a explicar el desarrollo de la función delta según el método de Fourier. Aquí podemos desarrollarla según el caso sea continuo o discreto en una serie de Fourier o en una integral de Fourier. Nosotros vamos a decir que tenemos una función, sea la función f de x, que satisface las condiciones para el desarrollo de Fourier en el intervalo, digamos, a b, por la serie de funciones, disculpen, es por el sistema de funciones ortogonales phi sub n. Entonces, nosotros tenemos esto. Lo que acabamos de decir es lo siguiente, en resumen, que en el caso discreto, nosotros tenemos que la función f de x es igual a la sumatoria desde un n igual a n sub 0 hasta el infinito de a sub n phi sub n de x. Esta va a ser nuestra expresión 1 el día de hoy. Bien, aquí hacemos lo siguiente. Nosotros ya sabemos que en mérito a la ortogonalidad de estas funciones, y nosotros vamos a considerar que son ortonormales en términos generales, sabemos de que este a sub n es igual a la integral desde a b en el segmento donde está definido f de x por la conjugada compleja n de x de dx. Estamos trabajando en el espacio de los complejos. Esta es nuestra expresión número 2 el día de hoy. Aquí nos podemos acordar donde, y vamos a decir de que estas funciones n son ortonormales en este caso. Al afirmar que son ortonormales, nosotros decimos que esa integral es igual a un delta de Kronecker. Es decir, esto es igual a 1 si es que el n' es igual a n y es 0 si es que el n' es diferente de 0. Bien, entonces aquí no hay nada nuevo, nada que nosotros no sepamos. Entonces, luego hacemos lo siguiente, reemplazamos esta expresión 2 en 1 y lo que obtenemos es que f de x es igual a la sumatoria desde n igual a un n sub 0 hasta el infinito, integral desde a hasta b, f de x', phi conjugada compleja n de x', phi n de x de x'. Disculpen, esta es nuestra expresión número 3 y esta que está aquí va a ser nuestra expresión número 4 el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ya aquí podemos apreciar de que esta sumatoria más este producto nos está generando una función generalizada. Está claro que nos permite expresar la función esta f de x de esta manera. Entonces ya tenemos, según la teoría,
Entonces, a partir de esta forma que nosotros hemos encontrado, introducimos la siguiente función auxiliar. Nosotros vamos a tener delta n de x' menos x. Esto va a ser igual a la sumatoria n igual a n sub 0 hasta el infinito phi sub n conjugada compleja de x' multiplicado por phi sub n de x. Esta es nuestra expresión número 5, si no me equivoco. Exactamente, esta es la expresión número 5. Entonces, vamos a volver. Reemplazamos en nuestra expresión 4 y vamos a tener lo siguiente. Fíjense, la expresión 4 que voy a escribir es muy parecida a la expresión 5. Vamos a tener de que nuestro f de x va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de una sumatoria. Disculpen, aquí cometí un error, no es hasta el infinito, aquí es solamente hasta n. Entonces, y para poder darnos cuenta de cuál es la diferencia entre 4 y 5, voy a copiarlo al otro lado. Entonces nosotros tenemos este 4 y 5 va a ser el límite integral cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va desde n igual a n sub 0 hasta n de a hasta b f de x', phi conjugada compleja n de x', phi de n de x de x'. Esta es nuestra expresión número 6. La diferencia es de que ya no tengo una suma infinita. La suma la he llevado a una suma n. ¿Por qué hago eso? Porque para poder intercambiar el orden de la sumatoria y la integral, yo no puedo asegurar que la suma de infinitas integrales sea igual a la integral de infinitas sumas. Entonces siempre hay ese problema cuando son integrales impropias. Ya una vez que he hecho esto, puedo intercalar el orden de la integral con la suma. ¿Está bien? Puedo intercalar. Entonces, intercambiando la integral con la suma, obtenemos lo siguiente, de que f de x es igual al límite cuando el n tiende al infinito de la integral desde a hasta b f de x' delta n de x' menos x de x'. Esta, si se dan cuenta, si bien es cierto, ya aquí nosotros apreciábamos una función generalizada, aquí se ve mucho más claro. Ahora, el problema que tenemos es este paso al límite. Seguimos trabajando con una suma impropia de todas maneras. Entonces, reescribimos de la siguiente manera. F de x igual a la integral desde a hasta b f de x' delta de x' menos x de dx. 8. Esto que nosotros tenemos aquí ya está siendo una función generalizada, donde tenemos nosotros que delta de x' menos x es igual al límite cuando el n tiende al infinito de esta función auxiliar x' menos x. Muy bien, entonces esta es la forma en que nosotros podemos expresar la función delta como
o en base a sistemas de funciones ortogonales por medio de el desarrollo Fourier. Veamos un ejemplo. Uno, sea que nuestra sistema de funciones ortogonales son las trigonométricas, pero lo vamos a trabajar en forma exponencial, es decir, en forma compleja. Pi sobre L nx. A ver, este era nuestro número 10. Entonces tenemos, esta es la ecuación número 10. Aquí nosotros tenemos de que el x, es decir, este es un sistema de funciones ortogonales cuando el x es mayor o igual a menos L y es menor o igual a L. Y el n está recorriendo valores que toma 0, más menos 1, más menos 2 y así hasta el infinito. Eso, entonces, según nuestra expresión número 5, recordemos cuál es la expresión número 5, tenemos esto, vamos a construir esta función auxiliar. Tenemos que la función auxiliar que nos lleva a la función delta de Dirac es igual a la sumatoria, y en este caso n igual a menos n mayúscula hasta el n mayúscula, 1 sobre 2L, e a la i, a la menos i, pi sobre L, y aquí vamos a tener x' menos x a la L. Esta es nuestra expresión número 11 el día de hoy. De donde nosotros vamos a obtener para la función delta de Dirac que delta x' menos x, ya sin la n, esto es igual a 1 sobre 2 veces L, la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta el infinito, e a la i pi sobre L, x' menos x, 12. Bien, entonces aquí ya tenemos la función delta de Dirac que va a tomar esta forma. Ahora, vamos a pasar esto a un espectro continuo. ¿Está bien? Hagamos el paso al espectro continuo. En este caso, para hacerlo, hacemos los siguientes cambios. Vamos a decir que pi n sobre L es igual a x. Ya este procedimiento lo hemos visto cuando hemos estudiado las integrales de Fourier. Esto es n sobre L, esto va a ser un delta de k, y tenemos un k mayúscula que es igual a pi por el n mayúscula sobre L. Haciendo este cambio, y luego pasando al límite, aquí nosotros pasamos al límite. ¿A qué límite vamos a pasar? L tiende al infinito, ya el intervalo no es desde A hasta B, desde menos L hasta L, sino de menos infinito más infinito. El n tiende al infinito, pero este cambio se hace de tal manera que k, que es igual a pi n sobre L, es decir, tengo un infinito sobre infinito, tiene un límite constante. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, nosotros obtenemos que la función delta de x va a ser igual al límite cuando el k tiende al infinito de delta de x, k, donde la función auxiliar va a tomar la siguiente forma. Vamos a tener que eso es delta de x, es la k mayúscula por si acaso, igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos k hasta k, e a la menos i kx de
de K. Y esta integral, jóvenes, se haría usando variables complejas. Esto va a ser igual a 1 sobre pi seno de kx, y esto dividido sobre x. ¿Qué expresión era esta? Bueno, esta es nuestra expresión número 14. Listo. Esta es la expresión que nosotros obtenemos por medio del límite Fourier. Ahora, nosotros pasamos al límite, esta función, pasando al límite, obtenemos que nuestra función delta de x, en este caso, es 1 sobre 2 veces pi. La integral, no pongo los límites, pero vamos a asumir que son infinitos, de menos infinito a más infinito, de dk e a la i kx. Esta es nuestra expresión número 15. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. La condición de ortonormalidad de las funciones ortogonales phi sub n de x toma la siguiente forma. La integral de phi conjugada compleja n de x, disculpen, n, n, voy a introducir dos funciones más, en este caso, es necesario. Vamos a tener aquí k'x, phi de kx, de dx, esto es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral e a la menos i k' menos kx de dx, y esto es nuestro delta de k' menos k, donde estas funciones, tengo phi de k', x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi e a la más i kx, y vamos a tener que la otra, su función conjugada, ustedes saben que es la misma función, donde solamente cambia el signo de la parte compleja. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. Esta va a ser nuestra expresión 16 y esta es nuestra expresión 17. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la serie de Fourier, en cómo la función delta, al ser expresada en términos de la serie de Fourier, toma esta forma, y esto nos está llevando a lo que va a ser más adelante, sobre todo cuando vean temas de mecánica cuántica, a la expresión del espacio conjugado. Bien, entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. En vez de estas expresiones, nosotros la expresión 5, volvamos a acordarnos cuál es la expresión 5, es esta que está acá, se va a transformar en lo siguiente. ¿Está bien? Vamos a introducir nuevas funciones. Entonces, bueno, primero, antes de seguir, aquí nosotros estamos viendo que la función delta de Dirac es una generalización de la delta de Kronecker. ¿Está bien? De la delta de Kronecker. Entonces, ahora vamos a ver. Para poder no perder este concepto del delta de Kronecker, vamos a hacer un pequeño cambio a estas funciones. Las vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a decir de que nuestro phi
de k, x. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de diferencial de k sobre 2pi e a la i kx y su conjugada compleja. No hago nada del otro mundo, simplemente lo copio y le cambio el signo a la parte compleja. Esto vamos a ponerlo con respecto ya no a k', sino a x'. Entonces, esto es para poder utilizar la expresión 5. Y en este caso, en primer lugar, la ortonormalidad es la siguiente. Phi asterisco integral conjugado compleja k', x phi kx d de x. Esto va a ser igual. Fíjense, ya tiene la misma forma. Pero ¿por qué hemos introducido este de k? Porque el de k aparece, va a aparecer por acá. ¿Está bien? Es este de k que tengo acá, para poder llegar a esta forma. Aquí no aparece. Entonces, esto va a tener la siguiente expresión: de k sobre 2pi integral de e a la i x k menos k' de dx, y esto es igual a dk delta de k menos k'. Entonces, nosotros tenemos que delta de x menos x' es igual a la sumatoria con respecto a k de estos phi conjugado k, x', phi, aquí tenemos k, x, y esto es igual a la integral de dk sobre 2 veces pi e a la i k x menos x'. ¿Cómo estamos? 7, esta es nuestra expresión 18, 19, y esta que ya nos da la forma en que se expresa la función delta de Dirac en términos de las funciones, el sistema de funciones ortogonales. Fíjense que ya tiene la misma estructura, pero me aparece aquí de manera integral. ¿Está bien? Entonces, esta, jóvenes, es la forma de la función de Dirac que vamos a utilizar nosotros para el estudio de la función de Dirac.